Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Durante más de una década, Venezuela se ha tenido que enfrentar, como lo ha hecho Cuba, a la política agresiva de medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos. Del enfrentamiento a ese bloqueo, de cómo lo ha hecho Venezuela, de cómo de la resistencia se ha pasado a la ofensiva, pues estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda que tengo el placer de compartir con un gran amigo y un excelente comunicador, William Castillo Boyé, quien es hoy el viceministro de Políticas Antibloqueo del gobierno de Venezuela, pero que fue presidente de BTV, viceministro de Información del gobierno venezolano y, por supuesto, alguien del gremio. Bienvenido, William, acá a nuestra mesa redonda. Gracias, Randy. Muchísimas gracias. Un gran placer estar aquí en este programa que he visto tantas veces y que por primera vez me puedo sentar aquí a conversar contigo y te felicito por este gran esfuerzo. Para nosotros es un placer que pueda estar aquí con nosotros y que podamos compartir con la opinión pública cubana, con quienes nos siguen también a través de las redes sociales digitales en el mundo, pues esta percepción sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, esta década de resistencia frente al bloqueo y también cómo se sigue creativamente hoy pues transformando a Venezuela. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Más sanciones, más presión. Somos un país que estábamos bien y por hacer la lucha política contra un presidente que no se metía con nadie, sino que pensó en el pueblo, les dio roncha por ahí. Entonces quisieron hacerle el ataque donde más le dolía a él, que era su pueblo. Son datos contundentes que quizás dibujan la cara oculta, la cara escondida de la verdadera guerra que han hecho con nuestro país. ¿Sabes qué es duro? Que tú escuches a tu vecina con su carajito, bueno, que le mete la teta, se la metió y bueno, y se cayó por un rato, ¿verdad? Pero ¿cómo haces con el otro? Con el que ya tiene dientes, con el que te jala la batica. Muchacha, esos fueron momentos horribles porque tú no encuentras qué meterle en la boca a ese muchacho. Eso fue un daño horroroso, que pretendían matarnos. Casi que nos mata, pero no pudo. Claro, sí hubo muchas personas que no se aguantaron, más que todas las personas mayores, sí, fallecieron muchas personas. Primero por la desnutrición, la falta de alimentación, la falta de las medicinas. Perdimos muchas vidas con ese bloqueo. Yo tengo 5 hijos varones y una hembra. Pero en ese momento, uno de mis hijos, tengo 3 que son diabéticos. Y uno tenía la enfermedad más avanzada. A raíz del bloqueo no se le conseguían las medicinas, no se podía comer la comida que él necesitaba y a raíz de eso él murió porque se me deterioró. Son los rostros y los dolores de un bloqueo que ya dura una década y que forma parte de la estrategia que Estados Unidos articuló contra Venezuela
después del triste fallecimiento del comandante Hugo Chávez. William, ¿cómo entender en toda su dimensión, la humana por supuesto es parte de esa dimensión, cómo entender esa política agresiva de Estados Unidos reforzada? Viene desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez, pero reforzada después de su fallecimiento. ¿Cuáles han sido los efectos más notorios que ha tenido en la vida cotidiana del venezolano, en la vida de todo un país? Sí, lo primero que habría que decir para entender este problema en su contexto es que tras el fallecimiento de Hugo Chávez, es bien sabido que Estados Unidos nunca se llevó bien con la Revolución Bolivariana, que le dio un golpe de Estado a Chávez, que le hizo un paro sabotaje petrolero, que hubo intentos de asesinatos y de magnicidio contra el comandante Chávez, pero a raíz de su desaparición física, los sectores reaccionarios del Estado profundo, los sectores de las élites de Estados Unidos vieron como la oportunidad, bajo la lectura que ellos hacen de Venezuela, de que era el momento de avanzar contra el país y derrocar la Revolución Bolivariana. Porque esto no se trata de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, como no se trató nunca de Fidel Castro o del comandante Raúl o de hoy de Díaz-Canel. Esto se trata de acabar con una revolución, acabar con un proceso histórico y político. Entonces, lanzaron una ofensiva económica, diplomática, política, simbólica, lo que nosotros llamamos una guerra multiforme, para primero destruir la economía venezolana y crear las condiciones materiales que le permitieran a ellos imponer condiciones subjetivas para un cambio de régimen en Venezuela. Así lo escribieron, así lo han dicho, así lo hemos visto en este video de uno de los personajes más perversos que fue embajador de Estados Unidos en Venezuela. William Bromfield. William Bromfield. Y ahí comenzaron las sanciones, las llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales. ¿En qué consistió? En ir asfixiando la economía venezolana. Primero, se prohibió comerciar petróleo, que es la base fundamental del sostén todavía de la economía venezolana, que produce el 80% de las divisas del país. Se bloqueó en 2017, ya Donald Trump, en el gobierno, la negociación de la deuda venezolana. Se impidió el comercio exterior asociado al sector público, es decir, si un privado en Venezuela quiere importar un carro, bueno, lo puede hacer, ahí no hay bloqueo. Pero si el Estado quiere importar un equipo para un hospital, no puede hacerlo. Si quiere importar un repuesto para el sistema eléctrico, no puede hacerlo. Si quiere importar incluso químicos para la potabilización del agua, no puede hacerlo. Tampoco puede importar directamente alimentos ni medicinas porque las empresas que lo hagan son perseguidas por Estados Unidos y castigadas. Y ese fenómeno se fue expandiendo y creciendo y ya ha cumplido 10 años y es lo que nosotros llamamos el bloqueo a Venezuela. ¿Cuáles han sido los impactos más duros de ese bloqueo? Bueno, que a mí siempre me gusta porque lo he escuchado decir y creo que es bueno también de cara a los cubanos porque esa historia que estamos oyendo se parece muchísimo. Es un guión como repetido históricamente, ¿no? Pero usted siempre decía, no me gusta decir sanciones, me gusta decir medidas coercitivas unilaterales. Sí, no le llamamos sanciones porque las sanciones es el discurso del opresor, del sancionador. La sanción presupone que tú cometiste un error y eres castigado, recibes una sanción. Venezuela, el único pecado que ha cometido es tratar de ser un país soberano. Entonces, claro, cuando se va construyendo esa política que empieza, digamos, con Obama, con el famoso decreto Obama, cuando Obama venía aquí a Cuba y que hizo cosas que son indudables, pues de distender la relación con Cuba, sin embargo, agredía dramáticamente a Venezuela. El mismo año que se restablecieron las relaciones, decretaba la Directiva de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra Venezuela. Claro, que define a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, lo cual la habilita al presidente de Estados Unidos a tomar cualquier medida contra esa amenaza. Así somos definidos los venezolanos en la legislación de Estados Unidos. Entonces, bueno, empieza todas estas medidas de agresión para ir asfixiando, a ir ahorcando la economía, privar a los venezolanos, primero al Estado y luego a la población de medios materiales de vida. Se desató una inflación horrible, por supuesto, muchas empresas se fueron del país, muchas empresas transnacionales, farmacéuticas, empresas aéreas cerraron vuelos en Venezuela, cerraron operaciones, hubo fuga de divisas, fuga de capitales y empieza una situación, el Estado empieza a agotar las existencias de sus recursos, se cae el presupuesto público y la inflación pues destruye el valor de la moneda en pocos años y los venezolanos van perdiendo sus ahorros, su patrimonio y se va generando efectivamente una crisis, que es una crisis tremenda, que no tiene parangón, pero que la causa, digamos, del 90%, para no exagerar, de los efectos de esas medidas son producto de las medidas coercitivas unilaterales. Su viceministerio, que tiene además un observatorio
sobre los temas del bloqueo, ha ido contabilizando poco a poco cada una de las medidas que en estos 10 años ha implementado Estados Unidos y otras naciones contra Venezuela. Sí, nosotros tenemos por ley la obligación de registrar cada medida, cada agresión contra Venezuela, y te puedo decir, hasta el sábado pasado teníamos 1028 medidas contabilizadas, pero el sábado Donald Trump se inauguró en su segundo mandato con una medida atroz, inhumana, perversa, que ha declarado, para decirlo en pocas palabras y para que tus usuarios y usuarias lo entiendan, en Cuba y en Venezuela y en América Latina, Donald Trump ha dicho, todos los migrantes venezolanos son delincuentes y los voy a expulsar de Estados Unidos sin juicio, sin derecho a la defensa, sin debido proceso. Cualquier venezolano, y ya varios venezolanos, ya 300 fueron enviados a El Salvador en una operación criminal entre el presidente Trump y el presidente Bukele de El Salvador, y metidos en una cárcel junto a terroristas por el hecho de tener un tatuaje. Por el hecho de tener un tatuaje. Ya incluso algunos primeros fueron enviados a la base naval la ilegal base naval de Guantánamo. Claro, y eso es muy importante decirlo, Randy, y aclararlo, porque Estados Unidos primero dice, los voy a mandar a Guantánamo, y los manda. Y en la negociación que está con Venezuela, porque hay una negociación política y nosotros nunca nos hemos negado, al contrario, creemos que el diálogo es un instrumento de la política internacional, que es el instrumento civilizado de la política internacional, no las medidas coercitivas unilaterales. Entonces se negocia y se permite que vayan a Honduras, y desde Honduras Venezuela los lleva. El 99.99, digo, el 100% de esos muchachos que llegaron, de esos 500 muchachos que llegaron, no tenían antecedentes penales, ni habían cometido ningún delito ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, y Trump los llama delincuentes. Ahora, Trump no quiere aparecer deportando migrantes, quiere aparecer expulsando delincuentes. Entonces, invoca una ley de 1798 que le habilita a él para detener, expulsar o hacerle cualquier cosa al que él considere un enemigo extranjero. Es decir, es una medida que va contra los casi 900.000 venezolanos que viven en los Estados Unidos, de los cuales solo 300.000 tienen algún tipo de residencia legal. Es decir, 600.000 venezolanos pueden ser sujetos de esta medida si esta política se continúa. Es increíble que esto suceda, pero lo vemos como parte de la expresión de este mundo donde es natural matar a niños y bombardear hospitales y enfermos y mujeres en casa, o que se hace una guerra proxy en Ucrania. Bueno, esto es el tipo de medidas de este mundo donde se ha borrado el derecho internacional, donde no hay humanidad, donde no hay derecho humanitario de guerra, y donde ahora un ciudadano venezolano, porque un vecino tenga un problema con él, llama a migración y lo van a buscar y no le preguntan nada. Lo meten en un avión y lo mandan para El Salvador. Entonces, bueno, esa es la más reciente de las medidas. Así es. Pero esas más de 1000 que se han implementado a lo largo de estos 10 años han tenido un efecto profundo en la economía y en la sociedad venezolana. Sí, fíjate, en los primeros 7 años, porque nosotros hay que decirlo también, y eso vamos a hablar, entiendo, más adelante, Venezuela se ha ido recuperando esta agresión económica. Pero en los primeros 7 años, PDVSA perdió 232.000 millones de dólares de ingresos externos. Pasamos de producir 2.3, 2.5 millones de barriles diarios a producir 390.000 barriles en junio del 2020. Hoy estamos por 1 millón porque nos venimos recuperando, como dice el presidente, con músculo propio. Pero imagínate todavía lo que nos falta para llegar a la producción que teníamos hace 10, 11 años. De casi 2,5 millones, casi 3 llegaron a producir, a apenas 300.000, es una caída dramática. Claro. Para una economía como la venezolana, que depende mucho del petróleo. Y ahí los Estados Unidos son muy agudos, porque ellos dicen, las sanciones deben atacar la parte más débil de la economía, donde duela más. ¿Dónde le puede doler más a un país petrolero si no le atacan su comercio petrolero y sus finanzas públicas? Nos atacaron PDVSA, y el impacto económico de la caída del Producto Interno Bruto que se produjo en Venezuela entre 2015 y 2022, el monto de productos que no se hicieron, salarios que no se pagaron, beneficios que no se dieron, fue de 642.000 millones de dólares. Es una cifra bárbara que no tiene comparación en un periodo tan corto para un país tan pequeño de 29, 30 millones de habitantes. Entonces ese efecto se fue en cascada, como cuando quien derrama una lata, un tubo de agua en una escalera, evidentemente iba a ir llegando a todas las capas de la sociedad, a los más pobres, a los más humildes. Aunque el discurso estadounidense era que era una agresión contra el gobierno de Venezuela. Exactamente, mientras se enarbolaba un discurso, son sanciones individuales contra una camarilla de corruptos, resulta que no hay medicinas en los hospitales, no hay vacunas, no hay agua, no hay electricidad, y por lo tanto un grupo importante de venezolanos dijo, bueno, voy a buscar
mi vida mejor en otra parte, lo cual es absolutamente comprensible y es un derecho internacional. Ese ataque multiforme entonces afectó efectivamente la economía, se disparó a los programas sociales, se redujeron los programas sociales, por supuesto los servicios públicos se deterioraron terriblemente, a pesar del gran esfuerzo que hizo el gobierno para sostener la alimentación y la salud como derechos fundamentales y esenciales para parar ese ataque. Nos contaba usted hoy con datos precisos que están en el observatorio, que después tenemos que también recomendarlo para que lo busquen nuestros televidentes, radioyentes, los que nos siguen a través de las redes sociales. Nos contaba ustedes cómo había crecido dramáticamente los índices de desnutrición y también las afectaciones, por ejemplo, en servicios tan esenciales como la cirugía, e incluso menores o de urgencia para cualquier ciudadano. Sí, para decirlo en pocas palabras, por ejemplo, entre 2015 y 2020 se dejaron de hacer en Venezuela 300.000 operaciones, cirugías que debieron hacerse en funcionamiento normal. Eso es lo que se llaman los técnicos la deuda quirúrgica. Es una deuda que estamos pagando ahora a través de un sistema tecnológico donde la gente se puede registrar y cuando llegan los insumos, llega, por ejemplo, las prótesis, para reponer una prótesis, bueno, se hacen los marcapasos. Por ejemplo, la gente no sabe que en Venezuela todos los marcapasos, los que se colocan en instituciones públicas y en clínicas privadas, los importa el Estado por ley. Es decir, un privado no puede importar marcapasos en Venezuela. Entonces, no podíamos importar marcapasos. Recién hace 2 años empezamos otra vez a importar marcapasos y estamos pagando la deuda de personas o que murieron, bueno, los que murieron lamentablemente, o personas que pasaron 5, 6, 7, 8 años sin un marcapaso debido precisamente a esto. Y lo mismo pasó con los exámenes de laboratorio, la citología de las mujeres, las vacunas. A nosotros se nos prohibió entre 2016 y 2017 importar vacunas y se disparó, por supuesto, el sarampión, se disparó las enfermedades derivadas, las fiebres que se derivan de la pentavalente, la BCG, es decir, la pulmonía se disparó sus índices de prevalencia. La narrativa en los medios era la crisis que generó el chavismo y el colapso del modelo socialista, ¿ves? Mientras que en la práctica era no puedo importar vacunas y por lo tanto la gente va a sufrir, porque es lo que dicen los gringos. Para que las sanciones funcionen, la gente tiene que sufrir. ¿Qué es lo que le han hecho al pueblo cubano? ¿Qué es lo que le han hecho a Nicaragua? ¿Qué es lo que le han hecho a Irán? ¿Qué es lo que le pretendieron hacer a Rusia a partir de la operación militar especial desde el año 2022? Con la diferencia que, bueno, por las capacidades de la economía rusa se ha repuesto rápidamente. Nosotros también nos estamos reponiendo a un ritmo más lento porque no tenemos, digamos, la misma capacidad de respuesta que tiene la economía rusa. Y eso fue más perverso incluso en los años de la pandemia. En la pandemia fue especialmente perverso porque cuando recién comenzaba la pandemia, el secretario general de Naciones Unidas emitió una resolución a todos los gobiernos del mundo pidiéndole 2 cosas. 1, que cesaran los conflictos militares, confrontaciones, para proteger a la población civil. Y 2, que se suspendieran las sanciones, al menos, dijo el secretario general, durante la pandemia. Bueno, eso no ocurrió en Venezuela, nos impidieron llevar vacunas, nos impidieron comprar incluso mascarillas. Los medicamentos que compramos en la India presionaron a las empresas de la India para que nos dejaran de vender y los cargamentos teníamos que traerlos por vías increíbles que parecen cuentos de ficción, pasándolos hasta en 5 barcos distintos alrededor del mundo para poder llevar los medicamentos a Venezuela. Y yo digo, y aprovecho que estoy aquí en tu programa, Radney, que es un programa también muy visto en Venezuela, si no fuera sido gracias a Cuba, a Rusia, a China, a Irán, a los países soberanos que no creen en esta política criminal de sanciones, porque ellos mismos además las sufren y las padecen, bueno, hubiera habido una crisis humanitaria efectivamente en Venezuela. Y sin embargo, en los 2 años de pandemia solo murieron 7.000 personas en Venezuela y fuimos junto a Cuba y junto a Nicaragua los 3 países de América Latina que mejor lucharon contra el COVID gracias a ese modelo de solidaridad que nos caracteriza frente a medidas ilegales. Las 3 oscuros rincones del planeta, según el eje del mal. El eje del mal, según decía la administración anterior y decía su secretario de consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, los 3 que siguen siendo para Marco Rubio los principales hacedores del mal en esta región. Pero también hubo una persecución seria, William, a las embarcaciones, a los aviones, a todos los medios de transporte venezolanos e incluso de otros países que iban hasta Venezuela. Bueno, de las sanciones a Venezuela,
hay 69 buques sancionados, de los cuales 39 son venezolanos y 30 son extranjeros, incluidos algunos buques cubanos. Hay empresas cubanas como Cuba Metales, que fue objeto de sanciones por Estados Unidos, por ser el canal comercial para nuestro comercio legítimo de petróleo, al cual tenemos derecho como pueblo soberano. Fíjate que, Randy, Venezuela demandó en el año 2020 ante la Organización Mundial de Comercio estas decisiones por violar los principios del libre comercio, que es lo que defiende. Y Estados Unidos vetó y no permitió que se abriera el caso ante los tribunales de la Organización Mundial de Comercio, con su poder de veto que tiene ahí también, porque ellos deciden que es comercio libre y quiénes deben comerciar o no deben comerciar. Y lo mismo ha sucedido incluso con buques, con personal de esos buques cubanos, rusos, iraníes, hay bancos rusos sancionados, hay empresas chinas sancionadas. A una empresa china la sancionaron por vendernos unos servidores y la sancionaron los Estados Unidos, o sea, para evitar que nos vendiera más equipos tecnológicos pues, para el país. Empresas de México, empresas de Colombia, incluso empresas de Bogotá, de Brasil, empresas, digamos, que tenían trato regular de venta de alimentos a Venezuela, etcétera, etcétera, fueron colocados en un listado de sanciones. Y alguien debe recordar que por llevar alimentos a Venezuela, Alex Saab, un diplomático que había sido empresario, fue detenido y violado sus derechos humanos durante 3 años. Hoy es nuestro orgulloso ministro de Industria. Y todos los días nos cuenta Ale que le decían, si tú firmas esto contra Maduro, sales libre mañana. Enseguida. No lo doblegaron, como no doblegaron a los 5, como no doblegan a los revolucionarios, pero efectivamente Alex Saab, con sus habilidades comerciales, estaba facilitando el comercio de Venezuela a pesar del bloqueo. Porque en estas sanciones, además de las sanciones a las entidades, bueno, el robo de Citgo, que yo creo que es una de las cosas más escandalosas de todas estas sanciones, el robo del oro venezolano en Londres. A esas sanciones colectivas, pudiéramos decir, también están las sanciones individuales. Tú, William, que estás en el listado negro claro, de los sancionados, ¿no? Pero de los que no puede ir a Estados Unidos. Yo soy de la última promoción de enero del 2025 que las dictó Biden, porque como ellos decían que el 10 de enero, ¿se acuerdan? 10 de enero ellos iban a asumir el poder en Venezuela, además unas elecciones que nunca ganaron, que ganó el presidente Nicolás Maduro, y bueno, los funcionarios que defendemos a nuestro país, que denunciamos estas cosas, bueno, nos han sancionado. Para nosotros es una medalla, el presidente nos dijo hace un acto, que es una medalla, que es un honor que un funcionario sea sancionado por defender a su país. Ahora en el Congreso Mundial Antifascista, el presidente Maduro reconoció a varios de los sancionados. Así ¿no? así es. Yo lo único que lamento, si te lo digo aquí en confianza, esto no es para el programa, mentira, es que mi chalet en Nueva York, pues coño, no lo voy a poder usar más, mi apartamento, mis yates en Estados Unidos. Entonces yo digo, esas sanciones que lo que buscan es atemorizar a los funcionarios, claro, porque pueden afectar a su familia. Claro. Y bueno, a veces un familiar tuyo puede tener alguna necesidad de viajar, un hermano, un primo, por alguna cosa de trabajo, de estudio, y por tener tu apellido puede ser sancionado. Entonces es una cosa también humana que busca separar. Y bueno, por supuesto no lo han logrado en el caso de Venezuela, amedrentar a los funcionarios públicos. Entonces es un ataque completo, multiforme, integral, donde van buscando las debilidades del Estado, como han hecho a Cuba, repito, el mismo guión, la misma construcción con los migrantes. Yo conversaba con algunos compañeros cubanos al mediodía, decía, recordábamos el caso aquel de los, yo estaba estudiando, pero el caso de los Marielitos, que ya yo mataba a mis tigres, como decimos en Venezuela, escribiendo por ahí, y era un caso internacional. Bueno, instrumentalizar a la población civil que está siendo agredida para que se convierta en un arma contra su propio país. Exacto. Lo hicieron con Cuba y lo están tratando ahora de hacer Venezuela, acusándonos de que son delincuentes todos. Porque en el fondo de toda esta cuestión de la agresión está, sin duda, el costo humano altísimo que tienen que pagar los pueblos por el desafío de ser independientes. Así es. En ese video que acabamos de ver, por citarte un solo caso que está en la Corte Penal Internacional, porque debemos decir que nosotros denunciamos a Estados Unidos en la Corte Penal Internacional, lamentablemente, bueno, no han designado el fiscal, recibieron el caso, pero dicen que no tienen presupuesto. Yo una vez le dije al fiscal Karim Khan cuando los fiscales están también condenados de no poder entrar a Estados Unidos por haber entrado ellos en el mismos caso que de reciben Gaza, sanciones, ¿no? Y entonces en Venezuela le dicen, bueno, ayúdenos a desbloquear el dinero y le pagamos las cuotas para que puedan abrir el caso. Pero en ese caso que veíamos ahí en el video, 52 niños que estaban esperando operaciones en el extranjero, operaciones delicadas de trasplante de médula, trasplante de hígado, en Italia y Argentina, fallecieron porque Estados Unidos le dio Citgo a
la oposición venezolana. Y ellos lo primero que hicieron fue cortar el dinero de esas operaciones gratuitas que pagaba PDVSA. Y 52 niños murieron. Esto también está denunciado ante la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos por parte de Fundalati y algunas organizaciones de derechos humanos realmente que defienden los derechos humanos en Venezuela. Entonces, bueno, realmente lo que sucede es una cosa que por donde uno se mete se consigue historias dramáticas, estas historias que contaban estas madres, estas venezolanas de un barrio de Caracas, del barrio San Agustín, uno de los barrios populares nuestros más, digamos, de mucha tradición en Caracas. Eso, te dejo sin alimentos, te dejo sin medicina, divido a las familias, porque entonces el hijo menor o el recién graduado se va para ayudar a la mamá, ayudar al papá o a la pareja, y se separan familias, algunos se quedan con los hijos, otros se los llevan. Esos niños han sufrido xenofobia, las mujeres venezolanas han sufrido ataques horribles y asesinatos horribles en Colombia, en Ecuador, en Perú, por ser venezolanas. Redes de prostitución, redes de trata de personas, redes de coyote han hecho negocios con la migración venezolana y hoy, ante esa orden de Trump, hacen silencio. La dirigencia política de oposición que indujo la migración hace silencio. Leopoldo López, María Corina Machado, Juan Guaidó, la red de los coyotes, los miserables que pidieron las sanciones, hoy dejan a los migrantes a la buena de Dios, a lo que quiera hacer Trump y Bukele con ellos. Entonces es una historia de perversidad política, también de irresponsabilidad de una dirigencia que, incapaz de derrotar a la revolución por métodos democráticos, ha recurrido a esta agresión criminal. Esas historias dramáticas son las que mejor cuentan lo que significa el bloqueo. Es parte también de la manera en que los cubanos tenemos que aprender a contar también el bloqueo que todos los días sufrimos en nuestro país y que no siempre sabemos contar adecuadamente desde el corazón, desde esas historias que muestran el valor siniestro de políticas como las que Estados Unidos aplica contra Venezuela y Cuba. Pero de la comunicación hablaremos un poco más adelante. Vamos a hacer un alto para entonces regresar a hablar con William Castillo sobre la resistencia, cómo han sabido los venezolanos enfrentar el bloqueo y empezar a remontar. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el país sudamericano creció al cierre del 2024 en un 6.2%, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima que Venezuela crecerá un 2.5% durante el 2025. Venezuela, con estas estadísticas, tiene la proyección de ser el país de la región con mayor crecimiento económico, a pesar del asedio financiero de Washington sobre Caracas. El presidente Nicolás Maduro dio sus expectativas para Venezuela en el 2025. Ahora estamos afortunadamente produciendo nuestros alimentos en Venezuela y el margen de crecimiento 2025-2030 es enorme de crecimiento de la actividad productiva, porque la economía venezolana tiene que basarse en la producción, producirlo todo, sustituir todas las importaciones, cubrir todas las necesidades productivas para la industria y que Venezuela sea autosustentable 100%. La población venezolana en víspera de la llegada del 2025 tiene las mayores expectativas, confiando que el sistema económico vencerá las adversidades con producción propia, donde en el 2024 Venezuela produjo más del 90% de los alimentos que se consumen en el país. Nosotros estamos un país excelente, el mejor país del mundo, Venezuela, y todas las perspectivas, todas las miradas están sobre Venezuela y este es el mejor país del mundo. Aquí lo que viene es puro progreso, hermano. Yo pienso que hay muchas empresas extranjeras que están pendientes de venir a invertir aquí en Venezuela. Venezuela está mejorando poco a poco y bueno, hay que tener paciencia para eso.
El pueblo de este país sudamericano también expresó su deseo de paz ante las pretensiones de la extrema derecha de desestabilizar el país. Deseamos por lo menos paz, tranquilidad, que la tenemos, porque aquí estamos muy felices. Aquí se están realizando lo que es la música que llamamos Caracas, por lo menos lo que nos está proporcionando el presidente Maduro, que nosotros estamos con él, pues. La paz reina en Venezuela y sus ciudadanos están dispuestos a preservarla. La unión de las familias es la premisa y el deseo en general para este 2025. Bueno, era un reporte de Telesur sobre las perspectivas de la economía venezolana para el 2025. Telesur que ha celebrado acá en La Habana, pues en el coloquio Patria los 20 años de su fundación, que se cumplirán el próximo 24 de julio. Desde ya hablamos con Patricia para tener una emisión especial de la Mesa Redonda también por los 20 años de Telesur cerca de esa fecha. William, pero ¿cómo entender la recuperación? ¿Qué ha pasado en lo político, en lo económico en Venezuela, que ha permitido en medio de esos 600.000 millones de pérdidas de la economía venezolana, pues crecer en el 24 y tener perspectivas de seguir creciendo en el 25? Sí. Nosotros decimos en esta lectura de esta historia, que es muy reciente, que además está todavía muy viva, todos estos procesos de los cuales estamos hablando, que la pandemia fue un punto de inflexión. O sea, primero, efectivamente al pueblo venezolano le hubo una reflexión profunda en el Estado, en los sectores de la llamada sociedad civil, los sectores populares, sobre la necesidad de fortalecer nuestra capacidad productiva. Es decir, el Estado va a seguir siendo fuerte y, por supuesto, nosotros queremos un Estado fuerte, un Estado que tenga capacidad de controlar la economía, pero una economía que tiene que tener algunas liberaciones de diques, de abrirle, para permitir que se desarrolle la capacidad creadora de nuestro pueblo. La pandemia fue una oportunidad porque la gente empezó como a brindar servicios por internet, algunos a dar clases, se dieron cuenta que podían conseguir algunas tareas dirigidas, cosas tan sencillas que a veces... Trabajo a distancia. Y entonces algunos empezaron a conseguir trabajo incluso en el extranjero. Algunos empezaron a hacer productos en su casa, economía familiar, la esposa, el esposo, y salían a venderlo, contrataban a personas en moto para que hicieran los llamados delivery. Entonces también se descubrió que el delivery era una suerte como de industria para llevar cosas. Es decir, el país fue entendiendo eso. Ya el presidente del 2018, antes de la pandemia, había diseñado un plan de recuperación económica frente al bloqueo. Efectivamente, esas medidas estaban funcionando. Por supuesto, tuvieron una pausa durante la pandemia, fueron medidas cambiarias, medidas tributarias, se liberaron algunos sectores de la economía, se reforzaron alianzas económicas con el extranjero, se hizo un compromiso nacional para proteger las inversiones extranjeras a través de la ley antibloqueo, se estimuló a empresarios venezolanos a traer algo de las divisas que tenían en el extranjero. Los empresarios venezolanos tienen más de 400.000 millones de dólares en el extranjero, propiedades de venezolanos. Y algunos de ellos, después de la pandemia, bueno, empezaron a hacer algunas operaciones en Venezuela. Es decir, empezó a crearse un consenso de que la economía es una cosa de todos y que todos tenemos que contribuir a mejorar la economía, bajo la conducción del Estado, porque a eso no vamos a renunciar. Nosotros no estamos en un modelo ni de neoliberal, ni que estamos creando. Estamos a nuestra propia manera, siguiendo un camino como China, es decir, buscando alternativas en nuestras propias capacidades. Y ahí el sector alimentario fue clave. Ha habido alianzas importantes con sectores productivos, grandes, pequeños, medianos, la producción campesina y la producción comunal. Y hemos aumentado la producción de alimentos y hoy producimos más alimentos que antes del bloqueo. Y nosotros decimos... Incluso exportan. Incluso estamos exportando. Nosotros decimos, si hay una cosa buena, porque los bloqueos nunca tienen cosas buenas, pero si hay alguna enseñanza, es esta enseñanza de que solo dependemos de nosotros mismos. O sea, como decía José Gervasio Artigas, no podemos esperar nada de nadie como no sea de nosotros mismos. Y ahí empezó un proceso virtuoso que se ha ido extendiendo a otros sectores y la economía empezó a crecer a partir de 2022. La clave ha sido, en su opinión, la producción agrícola, la producción de alimentos. La producción agrícola, el rescate de ciertos sectores industriales, algo que parece mentira, el diálogo productivo. Es decir, nosotros tenemos un Consejo Nacional de Economía que dirige la Vicepresidenta de la República, donde se discuten políticas y se toman decisiones. Y a veces a los empresarios no les gusta. Y a veces ellos solicitan cosas y se les permite eso. Porque estamos conteniendo una idea de que la economía no puede arriesgarse el alimento de un país y la salud de un país por un problema político. Nosotros somos una democracia, nuestra Constitución reconoce el derecho a disentir, el derecho a tener alternativas políticas distintas. Lo que tú no puedes es destruir al país para llegar al poder político.
Y yo creo que en medio de eso había un despertar, por supuesto, el esfuerzo de los trabajadores petroleros que empezaron a rescatar la industria con apoyo, por supuesto, de nuestros aliados, lo que llamamos nuestro primer aliado, el apoyo que nos dio Cuba en el sector salud, ha sido siempre estos 20 años fundamental y se ha mantenido. Es decir, buscar en todos los espacios alternativas para enfrentar y para recuperar el bloqueo. Y bueno, empezamos a crecer. Hoy somos la economía más dinámica de América Latina. Crecimos el año pasado 8.5 y este año seguramente vamos a estar liderizando el crecimiento en Sudamérica también. Estamos exportando, tratando de diversificar la economía, cambiar el modelo centrado en el petróleo, aunque vamos a vivir del petróleo y no tenemos por qué negarlo. El petróleo es un elemento fundamental de la economía mundial. La mayor reserva de petróleo del mundo. Así es. Pero explotando otros sectores, el sector minero, en alianzas donde el Estado, en la mayoría de las empresas, tiene la mayor porcentaje accionario, dirige la política comercial, dirige la política monetaria, dirige la política agrícola, pero realiza alianzas entre privados, privado-estado, privados nacionales con privados internacionales para permitir un empuje económico. Hemos sostenido el empleo nunca ha sido en Venezuela, es decir, la gente tiene trabajo, por eso queremos que nuestros migrantes regresen, porque hay muchas oportunidades de trabajo en Venezuela, y bueno, con nuestras alianzas también, con nuestros hermanos, pues podemos decirlo, porque somos hermanos en lo político y somos hermanos también en lo productivo y en lo económico, hemos reforzado para integrarnos a la economía BRIC, a la economía desdolarizada del mundo, para permitirle de alguna manera también saltar el bloqueo. Toda una cantidad de factores, pero sobre todo una gran reflexión en el país sobre la necesidad de poner la economía primero, la necesidad de que nuestro pueblo no siguiera sufriendo como estaba sufriendo, y vamos en esa recuperación, que falta mucho, sin duda alguna falta, pero que hoy la economía de Venezuela no es la del 2017, y aunque hagan estas cosas como la del sábado, ya no va a tener el impacto que tuvieron en su momento. ¿Se ha dolarizado la economía venezolana? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han tenido que enfrentar el desafío de la pérdida del valor de la moneda nacional? Te agradezco esa pregunta. Eso es una cosa que se dice en el extranjero, es absolutamente falso. Venezuela no ha dolarizado ni va a dolarizar. Lo que sí hizo, ante la situación crítica que teníamos 2018-2019, fue permitir que la gente usara la divisa en operaciones comerciales al detal. Eso hizo que alguna gente se estabilizara porque había una gran presión sobre el bolívar. Nadie quería tener bolívares porque la hiperinflación se llevaba su valor. Entonces buscaba desesperadamente cambiar. Entonces se modificó la ley de ilícitos cambiarios que decía que poseer divisas era un delito. Se eliminó esa ley y se permitió a los comercios fijar precio o en bolívares o en dólares. Se puede fijar en los dos tipos y se pueden hacer operaciones. A las grandes empresas que sí manejan dólares se les puso un impuesto especial. ¿Ve? A las grandes transacciones en dólares tienen que pagar el 3% y ese 3% nos ayuda a nosotros para los alimentos, para las medicinas, es decir, hemos obtenido también recursos de eso. Pero no está dolarizada ni se va a dolarizar, más bien el proyecto nuestro es recuperar totalmente el valor del bolívar. Lanzamos en el 2020 el bolívar digital o la llamada reexpresión monetaria y hoy, si te puedo dar este dato, que muchas veces se sabe poco, el 62% o más de todas las transacciones que se hacen en Venezuela se hacen en bolívares. Y de las transacciones electrónicas, mucho más, es casi el 80%. Aunque hay un sector pequeño que en su detal usa la divisa, el gran volumen de transacciones comerciales que se hacen en Venezuela, que ahora se hacen por vía electrónica, se hace en bolívares. Es una realidad, la pregunta me interesa, mirando hacia Venezuela, pero también incluso hacia la realidad nuestra, claro, que es una realidad que hoy está enfrentando una crisis producto de esas políticas que, como usted decía, van destinadas a minar a la población, a que le duela a la población. Y ese es el sentido final de todas estas políticas unilaterales que establece el gobierno de los Estados Unidos contra pueblos, que son más de 30 o casi 60 naciones del mundo, de alguna manera u otra, están sufriendo sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos. En medio de ese desafío de enfrentar el bloqueo, de comenzar a crecer, ¿cómo se enfrentó el desafío político de las elecciones y del intento estadounidense de desconocer el resultado de esas elecciones? Esto es muy importante, este es un hecho muy importante y muy trascendente históricamente. Porque fíjate, nosotros tuvimos violencia política en 2002, 2003, golpe de Estado, ¿no? Después tuvimos el 2003 previo al referendo,
Después tuvimos violencia política en algunos momentos, pero recrudeció con el caso Chávez, con el tema del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, y tuvimos unas llamadas guarimbas, que 14. son cortes de calle, cierran urbanizaciones, no dejan a la gente salir, son personas agresivas, atacan a los transeúntes, atacan a las fuerzas del orden público. Las tuvimos muy fuertes en 2014, ya con Nicolás Maduro como presidente, y las tuvimos las más fuertes en 2017. Para que tengamos una comparación, en el 2014 esas protestas duraron unos 2-3 meses. En el 2017 duraron casi 5 meses. Estas últimas protestas, intentos de desestabilizar, violencia fascista, que sin embargo mataron a 27 venezolanos, duraron una semana. Es decir, la capacidad de respuesta de orden público con el apoyo del pueblo a la negativa a aceptar violencia, toma de calles, cierre de carreteras, cierre de supermercados, quema de unidades de transporte público, quema de unidades del metro de Caracas, que sucedieron en todas esas guarimbas. Esta vez se pudo gracias a un elemento político que es identificativo en esta revolución, que es la unión cívico-militar, o como la llama ahora el presidente Nicolás Maduro, la fusión cívico-militar-policial. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden Público son pueblo que tiene armas y tiene la autorización constitucional para tener las armas, pero son pueblo. Es decir, es el pueblo venezolano defendiéndose, protegiéndose a sí mismo de esta agresión. Y gracias a esa unión, a esa conciencia, se derrotó este último intento, que fue muy violento, donde manejaron mucho dinero y donde trajeron incluso de más de 20 países, llevaron mercenarios a Venezuela para sabotear la elección presidencial del presidente Nicolás Maduro y para generar violencia. Es un gran logro de nuestro pueblo, sin duda alguna. Cuando se habla de estos 10 años duros para Venezuela, hay algunas fuerzas que han intentado, lo han hecho también aquí en Cuba, pero en Venezuela en particular, lo han intentado pues contraponer a Chávez a Maduro. Y intentan como hacerse ver fuerzas más a la izquierda, incluso a veces que la propia revolución bolivariana. ¿Se equivocó Chávez cuando propuso, si moría, que Nicolás Maduro fuera el futuro conductor de la revolución bolivariana de Venezuela? Bueno, a la historia me remito, ¿no? A la historia me remito. Nicolás Maduro, que nunca quiso ser presidente, que nunca trabajó para ser presidente, que siempre hizo las instrucciones que le daba Chávez. Cuando Chávez sale de la cárcel, en el año 94, Nicolás Maduro era del equipo de seguridad. Ese era su cargo. Algo vio Chávez en él, de lealtad, de talento político, de capacidad para manejar situaciones complejas, que lo puso en la Asamblea Nacional como diputado. Aquí vino y cantó aquí en nuestra mesa redonda. Así es, le dio amplias responsabilidades y terminó diciendo, bueno, yo tengo un problema de salud, si a mí me pasa algo, yo le pido que confíe en Nicolás Maduro. El pueblo confió en Nicolás Maduro y Nicolás Maduro ha respondido a esa confianza. Yo he escrito algunas veces, cuando el presidente, que cumple años en noviembre, siempre recuerdo un tuit que le puse una vez que le dije, Nicolás Maduro, que a Chávez no le dieron un minuto de descanso, a Nicolás Maduro no le han dado un segundo de descanso. Tuvo 30 días para prepararse para ser presidente. Para ser presidente, porque Chávez falleció y la Constitución en 30 días es una elección y él tuvo que convertirse en líder, en candidato, recorrer el país, y hoy Nicolás Maduro sin duda alguna es un líder consolidado, es un hombre al que Venezuela le dé la paz, es el presidente de la paz, sin duda alguna en Venezuela, es el presidente de la estabilidad y es el presidente que está derrotando el bloqueo. Entonces yo creo que Chávez no se equivocó en lo absoluto con Nicolás Maduro. Y Maduro, que se ha convertido también, bueno, lo era desde que era canciller, y recordamos sus discursos en Naciones Unidas, en varios lugares, pero se ha convertido con la batalla política de todos los días también en un gran comunicador. Y de la batalla comunicacional quiero que hablemos en el último segmento de nuestra mesa redonda. Estamos hablando con William Castillo, viceministro para las políticas antibloqueo de Venezuela, pero sobre todo un gran comunicador y un gran transmisor de la realidad de su país, Venezuela. Un placer para la mesa redonda que hoy esté con nosotros. Así que los invito a que nos sigan acompañando. Aquel abril de 2002, los acontecimientos en Venezuela nos pusieron en el mismo centro de la cobertura mediática. Hace 2 horas logramos comunicarnos con mi papá. Nos llamó por teléfono y nos dijo que por favor le comunicáramos al mundo entero que él en ningún momento ha renunciado, que él en ningún momento ha firmado un decreto presidencial donde destituye al vicepresidente Diosdado Cabello, ni mucho menos ha renunciado a él. Cada emisión de aquellos días
fue un golpe de verdad ante tanta mentira de los golpistas y de los grandes medios. Desde Cuba, bajo la sagaz conducción de Fidel, nos convertimos en modestos actores y activos informadores de la victoria popular en Venezuela. Buenas noches, Randy. Qué gusto estar contigo aquí. Un gusto para nosotros. Te vemos desde allá, desde Venezuela y desde cualquier parte de este continente. Aniversario 25 de la Mesa Redonda. Seguimos en combate. Guarden este video. Quiero compartir con ustedes esto que no solo me llega a la mente, sino que nos debe hacer reflexionar profundamente. Y es que los gringos no saben con qué jabón se están lavando las manos, así como decimos en el llano. ¿Por qué? Porque nos están sancionando, nos están presionando, están tratando de doblar el brazo de la industria petrolera venezolana. Ellos todavía no conocen la fuerza del pueblo venezolano. Ellos no saben que nosotros somos como el cuero seco, que nos pisan por un lado y nos levantamos por el otro. Así que prepárense, porque aquí lo que viene es un gran avance, no solo tecnológico, sino un avance en la conciencia del pueblo trabajador, especialmente de los trabajadores y las trabajadoras petroleros de nuestro país. Estoy segura que vamos a salir adelante y no vamos a necesitar ni de los gringos, ni de ningún país extranjero, ni de ninguna ExxonMobil, ni de ninguna corporación que venga a decidir por nosotros. Estoy segura que el pueblo venezolano va a saltar esta dificultad y va a salir victorioso. Señor, hay una emergencia sanitaria mundial. Hemos tomado todas las medidas de bioseguridad. Y el pueblo está organizado. Ya vienen en camino las vacunas. ¡Bloqueo total! ¡Por fin los destruiremos! ¡Sufrirán, llorarán! ¡Serán el epicentro mundial de la pandemia! ¡Dispara! ¡Yes! ¡Sí! Es el bloqueo asesino. A sus puestos. ¡Los venceremos! Bueno, una joven muchacha comunicadora popular en Instagram, las comiquitas de Super Bigote por el otro lado, y es parte de esa manera en que los venezolanos, desde las redes sociales, desde la participación popular y también desde la comunicación política, han enfrentado el desafío. William, ¿cómo se lo han planteado? ¿Cómo han convertido a la comunicación en un instrumento de batalla de todos los días frente a la agresión que sufre Venezuela? Bueno, aquí nuevamente tenemos, para referirnos a estos 10 años, tenemos que ir antes siempre a Chávez, ¿no? Porque Chávez, tú lo conociste, lo entrevistaste, y creo que no sé si estoy viendo algo ahí, la corbata que me regaló Chávez, siempre va conmigo. La corbata que te regaló Chávez. Es decir, tú sabes la capacidad del pueblo venezolano y el mundo, sabes la capacidad, la preocupación que tenía Chávez por la verdad, por la comunicación, por mantenernos cerca de nuestro pueblo, de no abandonar nuestro pueblo a las mentiras, a la posverdad, a los fake news, a las campañas de destrucción de personas, pues. Se le hizo con Chávez, se le ha hecho a Nicolás Maduro, se le ha hecho a Cuba. La capacidad de destrucción que tienen hoy la gran industria tecnológica de destruir la identidad de los pueblos, de aislar a las personas a través de la dictadura del algoritmo, que es una feliz expresión creada aquí en Cuba, por cierto, porque ahora todo el mundo habla que el mundo de la dictadura del algoritmo, y yo debo recordar que esa expresión nació aquí en Cuba en un documental extraordinario que se hizo creo que por ahí por el 2020. Entonces, Chávez dijo eso, no abandonemos nunca a nuestro pueblo. Dijo otra cosa, no abandonemos nunca las calles. No dejemos nunca la calle al enemigo. No dejemos de hablarle y explicarle a nuestro pueblo todos los días, aún en las circunstancias más difíciles. Nicolás Maduro ha dado la cara y ha dicho, sí tenemos problemas. Y él ha terminado como experiencia este corolario de estos 10 años en esta guerra simbólica, cultural, mediática, donde se ha agredido el patrimonio de los venezolanos, la identidad, se ha tratado de decir, bueno, cualquier cantidad de cosas de Venezuela. El Nicolás Maduro ha desarrollado, y de eso ha estado en el coloquio para atrás debatiendo, nuestro ministro de Comunicación también, la estrategia que llamamos hoy
calles, redes, medios, paredes y radiobemba. En Cuba, boca a boca. El boca a boca. El En Cuba radiobemba. se entiende el radiobemba. Sí. En Venezuela también en varios países de América Latina. Es decir, Todos los escenarios. todos los escenarios. Todos los escenarios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el poder tecnológico para pelear solo en las redes. No vamos a ganar la pelea de las redes. Incluso la de los medios, que hemos abierto ventanas. Este programa es una ventana. La televisión cubana es una ventana. Telesur es una ventana. Pero no basta porque tú encima tienes estructuras mundiales, globales, que llegan a millones de personas al mismo tiempo con el mismo discurso, con la misma narrativa. Pero la calle sí es disputable, la calle es de todos. Nosotros estamos, y el ministro explicaba esta mañana, una estrategia de comunizar la comunicación. El presidente ha dicho, no basta la televisión pública, no basta la radio pública, incluso no basta la cuenta de él en Instagram o en redes sociales y que se repita. Que es muy activo, además. Que es muy activo, además. Es TikTok, uno de los influencers más TikTok. importantes de América. Nicolás Maduro no solo es presidente, es un influencer verdaderamente. Incluso gente de oposición, te lo digo aquí como comentario, hay gente de oposición que dice, oye, a mí no me cae Nicolás Maduro, pero qué bueno está el TikTok. Lo ha hecho un especialista Lo en han dicho. TikTok. Entonces él dice, vamos a la comunidad, vamos al territorio, vamos a disputar los espacios en el autobús, en el metro, en la conversación callejera de la plaza. El mural en el medio de la comunidad. En el medio de la comunidad. Usemos todos los instrumentos, pero sobre todo recuperemos el valor de la oralidad, de la dialogicidad. La comunicación es entrar en común. Comunicación. Entramos en un espacio común, que es la comunicación. Entonces, esa estrategia que se presentó hoy aquí, que está naciendo después de una reflexión larga con nuestras comunas, con nuestras organizaciones sociales, con nuestro partido, con los medios públicos, estamos construyendo una estrategia. Pero es verdad que ha tenido que ser muy creativo. Unas cosas han funcionado mejor que otras. Super Bigote ha sido un gran éxito. En la pandemia jugó un rol muy importante porque era una forma de simplificar algunas cosas. Super Bigote ayudó mucho a este tema de la vacunación, a convencer a la gente de estar en su casa, de defenderse. Y ha habido distintas estrategias. Y lo que estamos haciendo ahorita después de 10 años es como una reflexión que nos permita consolidar eso y compartirlo con nuestros compañeros, con nuestros amigos del mundo, para que juntos construyamos una gran estrategia frente a esto. Yo de las cosas que vi recientemente en Venezuela, cuando estuvimos por allá en el Congreso Mundial Antifascista, por un lado, todos los líderes venezolanos muy comunicadores. Es decir, todos hablan, todos se expresan, todos participan, pero también el uso incluso de toda la cultura venezolana en función del mensaje también que se quiere transmitir al pueblo. Desde las llaneras hasta el reggaetón, todo en función también del mensaje de la revolución bolivariana. Es que la cultura es un elemento central, no solo de la resistencia, sino de la creación de un pueblo, la cultura nacional. Lo que nosotros hemos dicho, anclarnos en nuestros valores, en nuestra identidad. Porque una de las cosas que se ha atacado, Randy, se dice poco, es la identidad, es el gentilicio venezolano. Es decir, el venezolano, lo dijo uno de los líderes de la oposición en los años duros, Julio Borges, dijo, los migrantes venezolanos son una enfermedad que va a infestar toda América Latina. O sea, nos llamó a los venezolanos una suerte de virus que íbamos a enfermar a otros países. Eso se reflejó en campañas de xenofobia y persecución y ha terminado en esta cosa horrible que ha hecho Trump. Y nosotros decimos, no, los venezolanos somos un país como cualquier otro pueblo, que por supuesto tendrá sus problemas, tendrá sus defectos, pero tiene la gran mayoría de cosas son cosas positivas. La alegría, la rebeldía, la solidaridad, el amor, el acompañarse, el dar la mano. Esos son valores que caracterizan a Cuba, a Venezuela, al pueblo de Colombia, al pueblo de Nicaragua, y que son valores muy latinoamericanos, muy caribeños que nosotros hemos rescatado. Entonces la cultura ahí es esencial y el presidente lanzó una misión específica para el rescate de todos los productores de cultura de cualquier lugar de Venezuela, darle el valor y darle la visibilidad que merecen. William, merecería seguir hablando de muchos temas, pero nos queda muy poquito tiempo. Una pregunta, ¿sigue siendo el socialismo el camino de la revolución bolivariana? ¿Es esa la aspiración mayoritaria del pueblo venezolano hoy? ¿Y qué papel dentro de ese socialismo tiene el poder comunal? Sí, el socialismo sigue siendo, y más que nunca, y yo reivindico las palabras de Rosa Luxemburgo, la única alternativa a la barbarie. Ni siquiera estamos enfrentando al capitalismo, estamos enfrentando un sistema de barbarie, de genocidio, de saqueo, lo que está haciendo Milei, lo que está haciendo Noboa,
lo que se está haciendo Netanyahu, lo que se hizo en Ucrania. Es decir, es un sistema de barbarie. La única alternativa humana, humanista, solidaria, comprometida con hacer más humana la humanidad, es la alternativa socialista. Nosotros la defendemos y ratificamos ese camino que escribió Chávez, que divulgó Chávez, inspirado en el ejemplo de Cuba, inspirado en el ejemplo del comandante Fidel Castro, como la alternativa. ¿Que tiene errores? Por supuesto. ¿Que tiene fallas? ¿Qué proyecto humano no tiene fallas? Que debe ser profundamente autocrítico, que debe todos los días reflexionar sobre lo que hace para hacerlo mejor y corregir los errores. Nosotros hemos tenido errores, también hemos sufrido traiciones, divisiones. En la misma empresa petrolera 2 veces nos traicionaron 2 líderes de la revolución y le hicieron un daño terrible. Bueno, uno está prófugo y el otro está preso. Si la revolución tiene que tener la capacidad de revisarse, de corregirse. Y solo podemos hacer si le transferimos cada vez más poder al pueblo. Si los que estamos en la política, como nos pide el presidente, estamos todos los días también en contacto con el pueblo, si salimos de las oficinas, si estamos ahí, si compartimos, si nos calamos los problemas y también los reclamos que nos haga la gente. Nosotros tenemos que ser capaces de aceptar las críticas por duras que sean y diferenciar la crítica positiva que construye del que está intentando sabotear, ¿verdad? Porque también eso se utiliza, la autocrítica, como un modo de desestabilizar y dividir a las fuerzas revolucionarias y populares. Y en eso, nuestras comunas, tenemos más de 5.000 comunas, tenemos un proyecto que empezó el año pasado para transferir, este año se van a transferir 20% del presupuesto nacional a las comunas para que ejecuten obras las comunas, bajo la supervisión técnica del Estado, por supuesto, y con el apoyo técnico del Estado. Eso significa, Randy, para que tengas un número, 2.000 millones de dólares en 4 consultas se van a decir este año, ya se hizo la primera. Y la gente recibe los recursos, el Estado apoya, a lo mejor con un equipamiento, ¿verdad? O le consigue la materia prima más barata, el cemento, las cabillas, y la gente construye. Bueno, se ha logrado 30% más rapidez en la construcción de obra, 40% de ahorro en costos de obra. Y la gente está feliz porque la gente vota por la obra de su comunidad. Hay una competencia, es verdad, no hay suficiente dinero para hacer todas las obras, pero la gente sabe que a lo mejor su proyecto no salió esta vez, pero puede la próxima vez obtener los recursos. Eso es lo que nosotros llamamos la democracia comunal, entregarle capacidades, derechos y recursos. Si nosotros queremos que el socialismo lo construya el pueblo, tenemos que darle el poder al pueblo. Bueno, pues ahí está un camino que Venezuela está abriendo frente al bloqueo, frente a las agresiones que no cesan, frente a las medidas unilaterales de Estados Unidos y también de la cohorte que lo acompaña. Y ha sido creativo Venezuela, ha enfrentado ese desafío y para los cubanos también, por supuesto, hay que aprender. Hemos sabido resistir durante décadas el bloqueo de Estados Unidos. Como nosotros hemos aprendido de esa resistencia heroica del pueblo cubano, que es una de las cosas más extraordinarias de nuestra historia. Creo que ahí está esa fuerza que tenemos los revolucionarios de aprender unos de otros y sobre todo de marchar unidos frente al enemigo común que es el imperialismo. Ahí está pues esa capacidad de resistencia del pueblo venezolano a la que le hemos querido hacer homenaje también hoy en esta mesa redonda a los hermanos latinoamericanos, a los hermanos venezolanos que son parte de esa batalla por una humanidad mejor a la que nos llamó Bolívar y también Martí. Gracias, William, por haber estado con nosotros, gracias por habernos sintetizado en apenas unos 50 y tantos minutos esa historia, esa batalla dura del pueblo venezolano en estos 10 años y sobre todo también por transmitir esa esperanza de lo que significa la recuperación de la economía venezolana y del pueblo venezolano en sus desafíos. Gracias a usted y nos vemos entonces nosotros en una próxima mesa redonda. Muy buenas noches.